Buenas tardes, soy Rodrigo Abarca, interno de medicina de la Universidad Mayor, actualmente cursando mi internado de pediatría en el Cefam Los Quillayes, y hoy voy a hablar de cardiopatías congénitas en la atención primaria, el tamizaje e estudio inicial. Como introducción, en la imagen de la derecha nos representa el flujo cardíaco normal de un adulto, en el que podemos resumir que la sangre venosa sistémica llega a la aurícula derecha mediante la vena cava superior, vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho, luego al tronco pulmonar, llegando a oxigenarse la sangre a los pulmones, vuelve a la aurícula, pasa a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares, luego al ventrículo izquierdo y se inyecta la sangre por la aorta y retorna a la circulación sistémica. Es relevante comprender estas bases porque al final las cardiopatías congénitas nos alteran estos flujos, generando turbulencia, reentrada, estenosis, lo que al final nos va a causar la clínica de los pacientes cardiópatas, que es la insuficiencia cardíaca, la cianosis central, hipertensión pulmonar, shock cardiogénico y finalmente la muerte en algunos casos. A modo de hoja de ruta, que vamos a ver qué son las cardiopatías congénitas y su relevancia epidemiológica, un poco de la embriología y clasificación, la clínica del paciente pediátrico con cardiopatía, los soplos en pediatría, la cobertura del GES para las cardiopatías congénitas, el estudio inicial del paciente pediátrico en el que sospechamos la cardiopatía y un poco del seguimiento y pronóstico de los cardiópatas postoperados que nos pueden llegar. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, son alteraciones estructurales del corazón o de sus grandes vasos, que también se incluyen elementos de la circulación fetal persistentes como el ductus arterioso persistente, el foramen oval, entre otros. ¿Por qué son relevantes? Porque del total de recién nacidos vivos a nivel mundial, el 1% presenta una cardiopatía congénita. 30-40% de ellos presentan un soplo al nacimiento. De ellos, un 30% de los soplos son detectables al nacer. O sea que igual el screening por la ocultación no es lo mejor. Y que estas cardiopatías congénitas son la segunda causa de muerte en menores de un año. En el gráfico de la derecha muestra una distribución de los defectos congénitos que son liderados por las cardiopatías congénitas. Le siguen los defectos del tubo neural, el síndrome de Down y otros síndromes, el labio leporino y finalmente otras malformaciones. Hablando un poco de la embriología cardíaca, ¿cuándo ocurren estos defectos? La verdad eso es complejo, pero tenemos consideración que el corazón se empieza a desarrollar desde la tercera a octava semana de gestación, se forma la C cardíaca, la tabicación, la cameración, la formación de las válvulas, la formación de los grandes vasos, su situación. Entonces, igual es bien complejo ese tema. Pero de aquí es importante saber que los defectos de la tabicación son los más frecuentes. ¿Cuáles son estos? La comunicación interventricular, el CIV, representa el 40% de las cardiopatías congénitas. La comunicación interauricular, CIA, representa el 10% de ellas. El ductus arterioso persistente, un 7%. Siguiendo ya en frecuencia la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, cortación aórtica, canal AB y estenosis aórtica, cada una aporta un 5%. Existen cientos de otras cardiopatías congénitas que no es relevante hablar. Estas son las más frecuentes y quizás las que observemos en nuestra práctica clínica. Respecto a la clasificación, hay una clasificación clínica más que nada y clásica de cianóticas y acianóticas, que las cianóticas son la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos, esas son las más conocidas, y de las acianóticas la comunicación interventricular, comunicación interauricular, el ductus arterioso persistente. Además, se agrega la clasificación de obstructivas, que son asociadas a los tractos de salida o a las válvulas, como la estenosis aórtica, coartación aórtica, la estenosis de la pulmonar, corazón hipoplásico izquierdo, etc. Como son las cardiopatías más frecuentes, es un poco de relevancia mostrarlas acá, que acá se ve como en el tabique interventricular, en el CIB, hay un paso, una comunicación
que la más común es de la porción membranosa del tabique, porque tiene una porción muscular y una membranosa. Esta es muy variable según el grado de apertura. Y ¿qué pasa con ellos? Que la mayoría tiene un cierre espontáneo de la comunicación interventricular, por ende, dependiendo del grado, se evalúa y se deja en observación, o si no, se puede cerrar mediante técnicas de cardiología intervencional o otros procedimientos quirúrgicos. Cosa distinta con la comunicación interauricular, que es el tabique interauricular de la aurícula derecha e izquierda, el que tiene esta apertura, esta comunicación, que al final van a generar flujos por presión de del corazón izquierdo al corazón derecho. ¿Cuál es la clínica de, de las cardiopatías en pediatría? Bueno, va a variar, pero la que importa igual más, según yo, es la de los recién nacidos y lactantes, porque estos niños no nos van a manifestar cosas típicas. Quizá en ambos grupos vamos a tener la cianosis y el soplo, pero en estos, los lactantes, te vamos a tener la irritabilidad, el cansancio al tomar pecho, la aumento de respiraciones al tomar pecho, sudoración, podemos palpar hepatomegalia, aunque es más difícil, baja de peso. En el preescolar y escolar se va a mantener la cianosis y el soplo, puede haber intolerancia al ejercicio, síncope en los casos más particulares, palpitaciones, fatiga e infecciones respiratorias recurrentes. Además de esto, como un bajo déficit ponderal, no van a crecer mucho estos niños. Como factores de riesgo que debía haber mencionado antes, el antecedente de malformación congénita o síndromes genéticos nos va a hacer obligatorio buscar alguna cardiopatía congénita, un SBOR refractario, un déficit ponderal, tenemos que pensar en la cardiopatía congénita o a su vez el antecedente de un hermano o padre familiar directo cardiópata. Hablando del soplo cardíaco, ¿cuándo es un soplo inocente, benigno? ¿Cuándo es patológico? La verdad que es complicada la caracterización del soplo en los menores de 2 años debido a las altas frecuencias cardíacas y respiratorias que manejan, por lo que en lactantes igual es recomendable ante sospecha de un soplo o indicio iniciar completamente el estudio hasta llegar el ecocardiograma. Si a esto le sumamos un clínica, eso sí o sí se tiene que estudiar. Como datos, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la tetralogía de Fallot, la cortación aórtica y la estenosis pulmonar se presentan con un soplo sistólico. El ductus arterioso persistente es un soplo continuo en maquinaria de vapor o de Gibson. Respecto a cuándo el soplo es fisiológico o patológico, la intensidad, la verdad, los que hemos ocultado soplo es a veces difusa, pero se describe que el soplo benigno es suave y el patológico es más intenso. La aparición va a ser en sístole el benigno, solamente en sístole y va a ser breve. En cambio, el patológico puede ser en sístole, en diástole, continuo, ya es un hilar más fino. Y sí o sí aquí la clínica es importante. El soplo benigno va a ser asintomático y el patológico va a tener la clínica de insuficiencia cardíaca o aspectos sindromáticos que vimos anteriormente. ¿Qué nos garantiza el GES respecto al manejo de cardiopatía congénita? Bueno, existe un diagnóstico que lo hacen los ginecólogos que puede ser prenatal, un diagnóstico que puede ser postnatal o neonatología, y en el recuadro yo adjunto como el posible diagnóstico o sospecha que vamos a iniciar nosotros, que va a ser en los lactantes y ya en los menores de 15 años de edad. ¿Qué nos asegura el tratamiento? Bueno, descartando las urgencias que nos puede llegar un niño en shock, porque eso no lo vamos a ver. Bueno, para el que trabaja en urgencias quizá va a tener que usar prostaglandinas y soporte, medidas de soporte, eso no lo vamos a hablar. Pero al final estas cardiopatías congénitas requieren la evaluación de un especialista, un pediatra, cardiólogo, para ver si requiere o no intervención quirúrgica. Además que necesita un examen, un ecocardiograma para determinar las cosas. Entonces, el tratamiento se divide en cardiopatías congénitas operables, inmediatas, urgencias o que se pueden todavía estudiar.
El GES nos garantiza este tratamiento quirúrgico y, y el seguimiento anual, control con cardiología. A la derecha vamos a ver un poco de las recomendaciones sobre un recién nacido, un lactante que sospechamos cardiopatía, que puede ser por soplo. Se recomienda tomar una radiografía de tórax para ver la cardiomegalia, plantear esta sospecha fundamentada de cardiopatía para hacer la derivación a el especialista y que pueda tomarle esa ecocardiografía que nos va a dejar tranquilos para determinar el tratamiento final. ¿Qué estudio inicial podemos recomendar en los niños que sospechamos este cuadro clínico? La radiografía de tórax, la detección de cardiomegalia, nos aporta bastante. El electrocardiograma nos podría indicar algunos defectos de trastornos del ritmo, el bloqueo de rama derecha suele ser común en las cardiopatías congénitas, además crecimientos de cavidades, quizás es más complejo la interpretación, pero es justificado pedirlo. Un hemograma completo nos puede ayudar a buscar anemia, eritrocitosis, policitemia, leucocitosis, que son hallazgos a veces compensatorios o anemia en un soplo por anemia. Pero todo esto nos va a ayudar a hacer una buena fundamentación del estudio de las cardiopatías congénitas y su pronta derivación. En la imagen podemos ver el signo de corazón en bota, que es característico en las cardiopatías cianóticas del primer año de vida, la tetralogía de Fallot, que se ve este aspecto del corazón con una cardiomegalia de ventrículo derecho y este patrón clásico en bota. Qué importante agarrar toda esta clínica, estos estudios, estos hallazgos para hacer la interconsulta de cardiología pediátrica lo más pronto posible y la intervención más pronta de este niño. Consideraciones que debemos tener en los pacientes que sufrieron una operación, una intervención de cardiopatía congénita, que el pronóstico es bueno. Explicar a los padres que la sobrevida supera el 90% en la vida adulta. Esto gracias a los avances de la cirugía cardíaca. Ahora existen métodos de cirugía intervencionista, no hay que abrir al paciente. Y quizá una pregunta es común de los padres, la actividad física, ¿qué tan restrictiva debe ser en estos pacientes? Bueno, la verdad eso lo va a determinar el cardiólogo, pero en general las recomendaciones como que en deportes competitivos tenga el pase cardiológico, otras reevaluaciones, evitar el ejercicio intenso como son la, el boxeo, el rugby, la natación. Mantener los controles anuales es clave con el cardiólogo, es que tenga su ecocardiograma al día, su electro. Debe ser manejado un equipo multidisciplinario. Y al final, siempre igual debemos vigilar que el paciente pueda tener, explicarle que puede tener estas complicaciones como arritmias, disfunción valvular postquirúrgica y quizá algo que pasa a veces desapercibido en los pacientes que quedaron con alguna prótesis o alguna intervención es la endocarditis, que estos pacientes requieren profilaxis antibiótica ya que tienen riesgo de infección aumentado por la intervención. Eso sería todo. Muchas gracias.